querida iglesia, si antes era necesario orar, hoy con lo que estamos viviendo, prácticamente la oración tiene que ser indispensable en nuestra vida. Algo de lo que no podemos obviar. Si antes necesitábamos orar, hoy mucho más. No sé si esté de acuerdo conmigo. Siempre hemos hablado sobre la necesidad de orar. El Señor Jesús enseñó a sus discípulos a través de una parábola, dice la Biblia, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y mire, esas palabras fueron dichas hace 2000 años, donde no había tanta violencia, donde no había tanta maldad, donde el amor de los padres para con los hijos, la responsabilidad de los padres para con los hijos fluía. Hoy prácticamente lo que estamos viviendo son tiempos sumamente difíciles. Y siempre es mi consejo orar no porque las cosas mejoren, las cosas no van a mejorar. Y ya vamos a ver en el transcurso del mensaje. Porque está escrito que todo lo que estamos viviendo es necesario que ocurra. Jesús dijo, es necesario que todas estas cosas sucedan. Dijo Jesús, ¿para qué? Para que el fin venga, para que la iglesia esté preparada. Hoy vemos aún a nivel de iglesias, de ministros, a nivel de gente que fue posiblemente modelo en otros tiempos, caer en tentaciones, en situaciones difíciles. Y todo eso está escrito. Jesús dijo que cuando Él regrese a este mundo, dice, hallará fe en la tierra. Por eso desde este lugar anhelamos y exhortamos a que no pierda su fe. Anhelamos a que entremos en tiempos de oración, no solamente en la iglesia, sino en su casa, donde quiera que usted vaya. Que el Señor le guarde, le libre de la tentación, de cosas que hoy se están ofreciendo fácilmente. Porque la palabra del Señor nos dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Entonces, oremos y meditemos en la palabra, que es la que produce fe en el corazón de su pueblo. Mire lo que dice Génesis capítulo 32, del verso 9 al verso 12. Tengo yo la Nueva Traducción Viviente, si me ayudan con esa. Si usted tiene cualquier versión, no hay problema. Dice la palabra, dice, entonces Jacob oró. ¿Qué hizo Jacob? Oró. ¿Se acuerda usted algo de la vida de Jacob? ¿Ah? ¿Se acuerda algo de la vida de Jacob? Yo siempre he dicho, él no era merecedor de las bendiciones de Dios. Tal vez como nosotros. Muchos nos sentimos indignos de las bendiciones que Dios nos ha dado. Dice, entonces Jacob oró, oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, tú me dijiste, regresa a tu tierra y a tus parientes, y me prometiste, te trataré con bondad. No soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que has mostrado a mí, tu siervo. Cuando salí de mi hogar y crucé el río Jordán, no poseía más que mi bastón. Pero ahora todos los de mi casa ocupan 2 grandes campamentos. Oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga para atacarme a mí y también a mis esposas y a mis hijos. Pero tú me prometiste, ciertamente te trataré con bondad
y multiplicaré tus descendientes hasta que lleguen a ser tan numerosos como la arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Hasta ahí la palabra del Señor. Amén. Puede tomar su asiento. Les decía, si recordamos algo de quién fue Jacob. Y para poder entender esta oración que él hace, necesitamos ver un poquito el contexto. Siempre es importante cuando usted lee la Biblia, cuando usted medita la palabra del Señor, que el texto que usted lee, que le llama la atención, siempre lo analice dentro del contexto. ¿Qué es el contexto? Son los versículos anteriores y los posteriores que le ayudan a tener a usted una idea, una imagen de por qué se dijo en ese texto que le llamó la atención lo que la palabra del Señor dice. Alguien dijo que cuando sacamos un texto fuera del contexto, nos sirve para cualquier pretexto. Y esa es una gran verdad. Hay gente que defiende su estilo de vida y lo hace con la palabra. Pero siempre hemos aconsejado, no es que la palabra nosotros tenemos que ajustarla a nuestra forma de vida, sino que nuestra forma de vida tiene que ser ajustada a la palabra. Si la palabra nos dice una cosa, nos guste o no nos guste, debemos obedecerla. Porque hay en la Biblia, como en botica, para cualquier forma de vida, usted la puede respaldar con la palabra. Pero eso es lo que ha traído muchos problemas a la iglesia, ha traído muchos problemas a la gente. ¿Por qué? Porque eso justamente es lo que la Biblia lo llama en estos tiempos la apostasía. Usar la palabra con fines que no son para los cuales Dios la envió. Entonces, cuando hablamos un poquito de Jacob, usted recordará que la oración que él hace, lo hace al Dios, dice, de mi abuelo Abraham y al Dios de mi padre Isaac. Y decía que Jacob, según mi forma de pensar, no era merecedor de tanta gracia y misericordia de parte de Dios por la vida que él llevaba. Una vida de mentira, de engaño, una vida donde ni su padre se le escapó, en complot con su madre, robó la primogenitura a su hermano, haciéndose pasar por su hermano, engañando a su padre, y tantas cosas que él hizo. Desde que fue engendrado comenzó a causar problemas. Dice la Biblia que Raquel, su madre, dice, fue donde a consultar a Dios que qué era lo que había dentro de su vientre, porque ya no soportaba. Y Dios le dijo, dos grandes pueblos, dos grandes multitudes hay en tu ser, hay en tu vientre. Y ahí Dios le da el indicio o le da una palabra en la cual posiblemente Jacob podía haberse asegurado para vivir una vida distinta, diferente a la que él vivió. Porque Dios le dice, estando todavía Jacob y Esaú en el vientre de Raquel, Dios le dice que el mayor servirá al menor. Por lo general, lo natural era que el menor sirva al mayor, porque el mayor tenía la bendición de la primogenitura, el varón tenía un trato, el mayor tenía un trato especial. Pero aquí a Dios le advirtió a Raquel diciéndole que el mayor servirá al menor. En otras palabras, ya Jacob tenía una palabra, una promesa de bendición. Sin embargo, muchas veces cuando tenemos una palabra tratamos nosotros de ayudar a Dios.
Pero la Biblia nos enseña que Jacob comenzó a vivir esa vida que hacía honor a su nombre: engañador, defraudador, estafador, mentiroso. Y esa fue su vida. Y la Biblia dice que un día, después que engañó a su padre, cuando llega su hermano, dice la Biblia que vio que el papá no podía darle una bendición que ya le había dado a Jacob, la bendición de la primogenitura. Y dice que Esaú juró matarle. Apenas lo vea a Jacob, lo mató. Y Jacob tuvo que salir huyendo, yo digo, con lo que cargaba puesto. Y él reconoce, y él dice que cuando él salió de su casa, dice que cargaba solamente ¿qué? Un bastón. Eso era todo lo que él tenía, su cayado para poder ayudarse a caminar en el desierto, para defenderse de los animales, de la serpiente y de todo lo que encontraba en el desierto. Sin embargo, cuando llega a un lugar en el pleno desierto, dice que se queda a descansar, a dormir. Y en esa noche dice la palabra de Dios que tiene un sueño. Y dice donde prácticamente él soñó que desde la piedra donde él descansaba su cabeza como una almohada, dice hasta el cielo había una escalera y ángeles subían y bajaban, dice, y le servían. Eso fue solamente un sueño. Pero no era cualquier sueño. Era un sueño de Dios. Como su vida era de engaño, de siempre tratar en los negocios, siempre él llevaba, digamos, hacía que la ley del embudo sea quien maneje sus negocios, ¿no? Lo ancho para él y lo angosto para el socio. Y ni Dios se le escapa de eso. Porque cuando tiene el sueño, dice la palabra del Señor, que lo que hizo Jacob fue un voto, una oración. Mire que se despierta Jacob y dice: este lugar es terrible. Este lugar me parece que fuera la casa de Dios y la puerta del cielo. Y aprovecha esa ocasión para hacer esta oración. Dice, y llamó, estoy leyendo capítulo 28, verso 19, dice, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, e hizo Jacob voto diciendo, y mire lo que él pide, por un voto, o sea, por un compromiso, una promesa. Él pide, si fuere Dios conmigo. Primera cosa, yo le pregunto, ¿a cuántos les gustaría que Dios vaya con usted? Amén. O sea, Jacob en cierta forma hace una oración normal. Segundo, dice, y me guiaré en este viaje en que voy. Pide la dirección y la guía de Dios. Cuando usted sale de viaje, ¿qué hace? Ora y se encomienda en las manos del Señor. Comienza a orar que Dios le cubra con su sangre preciosa, que guarde su salida y su entrada como Él ha prometido. Y comienza a pedirle la guía y la dirección de Dios. Tercero, dice, y que me dé pan para comer. ¿Cuántos oran por el pan de cada día? ¿Sí? Siempre en mis oraciones está mi familia, están ustedes, están mis consiervos. Café, almuerzo y merienda, usted está en mis oraciones. Y el mismo Señor Jesús enseñó, dice, el pan vuestro de cada día. Jesús enseñó que le pidamos a Dios lo que es nuestro, pero que Él lo tiene. Cuarto, dice, y vestido para vestir. Salió con lo que cargaba puesto. No sabía qué tiempo iba a durar en medio del desierto. No sabía cuántos años él iba a vivir fuera de casa, pero pidió que no le falte pan y no le falte vestido.
Hace unos meses atrás, tal vez un año y medio atrás, llegaron por aquí unos muchachos venezolanos pidiendo ayuda y tratamos de darles esa ayuda. Y lo único que ellos pedían era que les permitamos bañarse arriba, porque dice, son 15 días que prácticamente desde que salimos de nuestra casa, dice, no nos hemos bañado y tampoco hemos comido más que pan y agua. Y me llamó la atención a mí que después de bañarse los muchachos y las muchachas también, eran creo que 6 varones y 4 muchachas, y yo veía en ellos como ver a mis hijas porque eran jovencitos, y después de bañarse ponerse la misma ropa. Yo no creo que usted cuando se baña después de que ha sudado se baña y se pone la misma ropa sudada, ¿verdad? ¿Verdad que no? Pero ellos hacían así, ¿por qué? Porque no tenían más. Y Jacob, durante todo el viaje, él sabía que necesitaba algo para cambiarse. Entonces pide que, mire lo que pide, 5 cosas. Primero, que Dios vaya con él. Segundo, que le guarde en el camino que va. Tercero, que le da pan para comer, vestido para vestir. Y la quinta cosa que pide, el verso 21 dice, y si volviere en paz a casa de mi padre. Y ahí es cuando yo no estoy muy de acuerdo, cuando dice, y Jehová, dice, será mi Dios. O sea, le pone a Dios como quien dice la condición, tú vas a ser mi Dios, yo te voy a respetar, yo te voy a amar, yo te voy a servir, si me guardas, si me cuidas, si me das pan, si me das vestido y si permites que vuelva a casa de mis padres en paz. Mi consejo siempre ha sido a la iglesia, no le ponga condiciones a Dios. Imagínese la hormiga poniéndole condiciones a usted. Cuando usted quiera hacer algo por Dios, hágalo de corazón. Cuando usted esté pasando por un problema, dígale al Señor, Señor, sea que me saques de este problema o no me saques, seguiré alabando, seguiré orando, seguiré siendo tu hijo y serás tú mi Dios siempre. Sea que tenga que vivir o morir, tú seguirás siendo mi Dios. La oración de Job, aunque él me matare, en él esperaré, me mantendré íntegro delante de sus ojos. Pone la condición, 5 cosas pide. Y él, como buen negociador, ofrece solamente 2. Tú me das 5, yo te doy 2 cosas. Y le dice, tú serás mi Dios. Y en segundo lugar, mire lo que dice. Dice, y de todo lo que me dieres, vamos miti miti. Así dice, ¿no? Mírame el capítulo 28, verso 22. Yo te pido 5 cosas, te voy a dar 2. Si me cumples con estas 5 cosas, tú serás mi Dios. Y de todo lo que me des, vamos miti y miti. Ese sería un negocio correcto, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que le dice Jacob a Dios? De todo lo que me dieres, el diezmo, la 10ª parte te daré a ti. Y yo me quedo con el 90%. Yo pregunto, ¿dónde están los empresarios? ¿Harían negocio así con socios así? Usted es el que más trabaja, usted es el que más pone y es el que menos lleva. ¿Verdad que no? Sin embargo, yo me imagino a Dios riéndose de los negocios que quiere hacer Jacob con Dios. Pero ¿sabe qué? Él en primer lugar tenía una palabra que el mayor Esaú le iba a servir a él. Segundo, tenía otra promesa que Dios le había hecho a su padre y a su abuelo. O sea, en otras palabras, él no tenía para qué mentir, él no tenía para qué hacer negocios ilícitos, chuecos, él no tenía necesidad de nada de eso.
pero por su naturaleza él hace eso. Más adelante, mire, más adelante, y por eso es importante que veamos esto. En el capítulo 31, en el verso 13, a ver, permítame llegar a esto. Bueno, después que él hace eso, él sigue su camino y llega a la casa de Labán, de su tío. Se enamora de una de las hijas de Labán, llamada Raquel. Y por Raquel él sirve 7 años, trabaja 7 años para ganarse la mano del amor de su vida, de la muchacha que se enamoró a primera vista. Y el tío le engaña, después de los 7 años de trabajo, el tío le engaña, no le da a Raquel, sino que le da a la mayor, a Lea. Y cuando va a reclamar le dicen, tranquilo sobrino, mire, la costumbre aquí es que no le puedo dar a la menor, sino primero a la mayor. Pero como yo lo conozco a usted, un buen muchacho, trabajador, leal, honesto, tranquilo, dice, ¿qué le parece si me trabaja 7 años más y le doy también a Raquel? Y la Biblia dice que trabajó prácticamente por el amor, trabajó 14 años. Y en total dice la Biblia que Jacob trabajó para Labán 20 años. Y en los 20 años tuvo problemas con su suegro, con sus cuñados. Los cuñados en una ocasión él les oye decir, y este dice que se ha creído. Prácticamente se ha enriquecido con lo que es de mi padre, con lo que es de nosotros. Y comienza a ver los problemas que siempre hay casa adentro, con los suegros, con los cuñados, con la familia. Y entonces comienza ya él a pensar y a buscar a Dios, una dirección de Dios. Y mire, en el capítulo 31, el verso 13, dice la Biblia que se le aparece un ángel y le dice, yo soy el Dios de Betel. ¿Se acuerda Betel qué era? El lugar donde él soñó, ¿no? Y le dice, yo soy el Dios de Betel. En otras palabras, el Dios que te dio no solamente una palabra, sino un sueño. Donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Aquí hay algo que es importante, querida iglesia, que entendamos. Cuando nosotros hacemos votos a Dios, tenemos una grande responsabilidad. Porque muchas veces en momentos de angustia, de necesidad, de desesperación, en momentos donde no hay lo que necesitamos, hacemos votos a Dios. Si tú me das, si tú me ayudas, si tú me sanas, si tú esto y lo otro, yo te voy a dar, yo te voy a seguir, yo te voy a servir. Y déjeme decirle, aunque nosotros nos olvidemos de lo que prometemos, Dios nunca se olvida. Por eso el consejo de la palabra, y por eso yo le decía, siempre mi consejo es no ponga condiciones, no haga votos a la ligera. Piense antes de hablar. Dice, porque es mejor, la misma palabra dice, porque es mejor que no prometas y algo hagas, a que prometas y no cumplas. ¿Y sabe qué dice? Porque Dios no se complace de los insensatos. Entonces Dios le recuerda, a ver Jacob, yo soy el Dios de Betel, donde tú esa noche cogiste una piedra, la ungiste y me hiciste un voto. Y aunque su vida dentro de la casa de su tío había sido también de mentiras, de engaño, de suspicacias y de tretas, sin embargo Dios le dice, levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento.
¿Qué le estaba diciendo Dios? Ya es hora de que regreses a casa. Te he guardado en el camino que veniste. Te he guiado a un lugar donde has sido bendecido. Te he dado pan para comer y te he dado vestido para vestir. Me falta cumplir solamente la quinta parte de todo lo que tú me pediste. Y es hora de ¿qué? De que regreses a casa. Dios estaba en el asunto en todo el proceso de Jacob. A pesar de sus pillerías, ahí estaba Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, dice la palabra. No sé si pueda darle un aplauso al Señor. Aleluya. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios de amor. Tiene ya una palabra primera antes de nacer. Tiene un sueño. Ahora tiene una palabra que confirma que él regrese a casa. Pero es cuando él comienza a pensar, ¿y ahora qué voy a hacer? Mi hermano prometió, apenas me vea, me mata. Y mire la oración que él hace. Y por eso decía yo que la historia de Jacob puede ser muchas veces la representación de nuestras vidas. Alguien que se identifique con Jacob, no solamente por los errores de su pasado antes de conocer a Cristo, sino muchas veces dentro de la vida cristiana hemos cometido errores y horrores, y muchas veces nos sentimos indignos de que Dios tenga misericordia de nosotros y de que Dios nos bendiga como Él lo está haciendo. Pero en medio de esas cosas, Jacob hace esta oración. Y lo primero que nosotros entendemos o aprendemos aquí es que no debemos desesperarnos por los errores del pasado. Que tenga vergüenza, que en cierta forma se arrepienta, pero no tenga temor, no se desespere por los errores de su pasado, porque si usted aceptó a Cristo y lo hizo de corazón, la Biblia dice que somos hechos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Bendito sea el nombre del Señor. Él no se sentía digno y por eso es que apela al Dios de mi abuelo Abraham, Dios de mi padre Isaac. Y mire lo que dice: tú me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Él ve que los errores de su pasado le producían en su corazón temor, miedo. Y aunque tenía la palabra de Dios, no hace otra cosa sino apelar a su palabra. Tú me dijiste. En primer lugar, lo que aprendemos de esto, querida iglesia, es que los errores de nuestro pasado no deben determinar nuestro futuro. Recuerde de dónde el Señor lo sacó, siempre. ¿Pero para qué? No para sentirse con temor, ni con miedo, ni avergonzado, sino para darle la gloria a Dios. Hay una profeta que canta que dice: nunca te olvides de dónde te sacó y nunca te olvides en dónde Él te ha puesto, para darle siempre la honra y la gloria a aquel que vive y reina para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, cuando usted ve que el pasado quiere poner temor en su vida,
lo mejor que debemos hacer es recordarle a Dios lo que Él ha dicho de nosotros. Mire la oración de Jacob. Tú me dijiste. Yo no apelo a mis sentimientos, yo no apelo a lo que te prometí, yo no apelo a la forma de vida que he llevado, no apelo al esfuerzo que hago por tratar de vivir bien. Apelo a lo que tú me dijiste, porque tu palabra es verdad. Tus promesas son fieles y verdaderas, y si tú hablaste, tú lo cumplirás. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando usted tiene una palabra de Dios y le recuerda a Dios esa palabra, le compromete más a Dios. A veces yo, tratando de ser un poco didáctico, les he dicho, cuando mis nietas me piden algo, si yo no les he prometido, no tengo compromiso. Lo mismo pasa con nosotros, con Dios. Pero si yo les he prometido algo y ella me dice, usted me dijo, tengo que cumplir. Cuando tú le recuerdas a Dios algo que Él te ha dicho, si es de Dios, eso Dios lo va a cumplir. Amén. Si es de Dios, Dios lo va a cumplir. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque tenemos que aprender a diferenciar cuándo es que Dios habla y cuándo es que el pastor, el profeta, el predicador habla. Déjeme decirle algo, si Dios habló, Dios lo cumplirá con usted o sin usted o en contra de usted. Pero si Él habló, Él lo va a cumplir. Y aquí hemos tenido palabra de mucha gente que se ha cumplido y otras palabras que no se han cumplido. ¿Qué pasa con aquellas palabras que en cierta forma pastores, predicadores, el mismo pastor ha dicho y no se ha cumplido? La Biblia dice que fue solamente presunción de hombre, habló porque quiso y no pasó nada. Pero tenemos que ser claros, porque, por ejemplo, cuando usted encuentra en la tercera de Juan, en el capítulo 2, capítulo 1, versículo 2, tercera de Juan 2, verso 2, dice, Juan le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y hemos usado este texto, y yo reconozco que lo he usado este texto como una promesa de que Dios se compromete a bendecirte a ti, a la iglesia. Pero cuando yo veo el contexto, Juan le está escribiendo ¿a quién? A Gayo. Póngame el verso 1, por favor. Mire lo que dice en la tercera de Juan, dice, el anciano. ¿Quién era el anciano? Juan. ¿A quién? A Gayo, conocido como el amado. Y mire, dice, a quien amo en verdad. Entonces, este deseo de Juan para con Gayo era de que él sea prosperado, que tenga salud, que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, que Dios le proteja, que Dios le dé todo lo que él quería, pero así como prospere económicamente, físicamente, también prospere espiritualmente. Entonces aquí yo entiendo que hay situaciones donde Dios habla, como en el caso de Jacob, dice, y Jehová le dijo a Jacob, yo soy el Dios de Betel, el Dios a quien tú prometiste, hiciste un voto, ungiendo una piedra que llamaste de Benecero y que declaraste que iba a ser la casa de Dios y la puerta del cielo. Ahí está hablando ¿quién? Dios. Y se cumplió.
todo lo que Dios le había prometido. Pero en el caso este de Juan, es Juan deseando ¿a quién? A su amado amigo, consiervo, discípulo, Gayo, diciéndole: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud como prospere tu alma. ¿Qué nos enseña esto, querida iglesia? Que yo no debo meter a Dios donde Él no está. Dios me dice que Dios te va a prosperar. Dios me dice que vas a ser un hombre poderoso. Dios me dice que vas a ser bendecido con toda bendición espiritual. Dios me dice esto y aquello cuando Dios ni siquiera ha hablado. Yo les digo, mi anhelo, mi deseo, mi oración es que ustedes sean bendecidos. Yo no tengo para medio, como dice, apelar a sus sentimientos, decir: Dios me ha dicho que ustedes van a ser bendecidos, van a ser la mejor iglesia de Guayaquil. No, es mi deseo que sean los mejores cristianos de Guayaquil. Pero creo que también es el deseo de Dios. Pero no puedo meter a Dios para manipular a la iglesia cuando Dios no ha hablado. Ahí Juan es claro: yo, el anciano, a mi amado amigo, apreciado discípulo, consiervo Gayo, a quien amo con toda mi alma, le dice: ñaño, en la versión Jaime Cepeda, ñaño, yo deseo que te vaya bien. Yo deseo que seas prosperado, que tengas lo que tu corazón anhela. Es mi deseo que seas bendecido. ¿Estás de acuerdo conmigo? Esas cosas se cumplirán con Gayo por el deseo de Juan. Pero que yo puedo usar esas palabras como para expresar mi deseo para ustedes, puedo hacerlo. Pero no puedo decir que es Dios el que ha prometido bendecirte cuando no está en el asunto. Ahí usted va a entender por qué muchas palabras se dicen en nombre de Dios y no se cumplen. ¿Está conmigo? Pastor, pero yo me acuerdo que una ocasión dijeron esto y lo otro y no se ha cumplido. Bueno, era el deseo del hombre, era palabra del pastor, del predicador, pero no de Dios. Porque lo que es de Dios se cumple. Yo soy el Dios de Betel. Yo soy el Dios con quien hiciste voto. Yo soy el Dios a quien pediste que te guarde en el camino, que te bendiga, que te dirija, que te dé pan para comer y vestido para vestir. Yo soy el mismo de allá, de hace 20 años atrás. Ahora lo que me falta cumplir y vengo a decirte es: regresa en paz a la casa de tu padre. Pero decía que no debemos desesperarnos por los errores del pasado, lo que le pasó a Jacob. Y ahora, ¿cómo voy a regresar? Mi hermano prometió verme y matarme. Lo mejor que debemos hacer, decía, es recordarle a Dios lo que Él nos ha dicho. Y por eso es que hace la oración: tú me dijiste. Cuando usted tenga una palabra de Dios y si está seguro que es de Dios, dígale: Señor, tú dijiste esto, tú dijiste aquello. Y sabe qué mejor bendición es que usted y yo tenemos. No son las profecías que nos han dado. La mejor profecía es la bendita y eterna palabra de Dios. Cuando yo he estado enfermo, si le contara las cosas que he pasado, y a veces nos ponemos con la pastoría a esta edad ya con la nostalgia, todo lo que hemos pasado en nuestra vida, pero en los momentos más difíciles siempre ha sido: Señor, tu palabra dice. Tu palabra dice. Y cuando le digo tu palabra dice, yo creo que el Señor se siente comprometido con lo que Él prometió. Y lo mismo tiene usted, la misma palabra que tengo yo la tiene usted.
Te bendeciré, te guardaré, te protegeré. Seré Jehová tu sanador. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Mis planes para vosotros son de bienestar. La misma promesa que la tengo yo la tiene usted en sus manos, sea en un librito o sea en el teléfono. Lo mejor que le debemos recordar a Dios es lo que Él ha dicho de nosotros, o lo que Él dice en su palabra. Mire el verso 10. Menos soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. ¿Qué estaba reconociendo él? Él estaba reconociendo que no era digno de las bendiciones y de las misericordias de Dios. Soy el menos que cualquiera. No soy digno, Señor. Estamos preparados para recibir grandes bendiciones de Dios cuando nos reconocemos indignos de sus misericordias y de sus favores. Porque Dios no tiene compromiso con nadie más que con su palabra. Si Él prometió, si Él habló, Él lo cumplirá. Pero no te creas que eres merecedor por lo que haces, por la vida que llevas. No, somos merecedores por su gracia, simplemente, y porque Él nos ama con amor inefable. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Cuando nos sentimos indignos, mire, cuando nos sentimos indignos, no merecedores de su amor, de su misericordia, de su gracia, es cuando comenzamos a prepararnos para recibir las grandes bendiciones de Dios. Yo sé que usted no lo dice, pero a veces puede pasarle lo que me pasa a mí. Pensamos que lo que tenemos nos merecemos. Pensamos que lo que tenemos es el fruto de nuestro trabajo. Usted no sabe cuánto me ha costado. Pero la Biblia es que todo es por su gracia y por su misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. El salmista David dice: el corazón contrito y humillado, Él no puede despreciar. Verso 11, mire lo que dice: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. Las malas acciones, las malas decisiones, la mala conducta, lo que produce en el corazón de la gente es miedo y temor. El pecado lo que hace es avergonzarnos, y la vergüenza nos lleva a tratar de escondernos de Dios. ¿Se acuerda el caso de Adán y Eva? Comieron del fruto, sintieron que habían pecado, dice que sus ojos fueron abiertos, reconocieron ahora que estaban desnudos, tuvieron vergüenza y de miedo se escondieron de Dios. Y por eso decía, este consejo no es solamente para recordar nuestra vida impía, sino muchas veces dentro de la vida cristiana. Cosas que a veces hacemos, decisiones que a veces tomamos erradas, cayendo en la tentación. Pero a pesar de eso, el Dios que nos llamó es un Dios fiel, un Dios de amor y un Dios de misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Pero le decía, la mala conducta trae miedo. Habían pasado 20 años y el miedo para con su hermano seguía adelante. Estaba perenne en su corazón. Tengo miedo, Dios, tengo miedo de Saúl, lo que vaya a pasar con mi hermano. Pero esos momentos nos enseña Jacob que esos momentos difíciles, esos momentos de temor, esos momentos de angustia, esos momentos de necesidad, lo mejor que debemos hacer es buscar a Dios en oración, ser perseverantes en la oración. Señor, orando, tú dijiste esto de mí.
No soy digno de recibir tus bendiciones, tus misericordias, pero si a ti te ha placido, si en ti, en tu voluntad está el querer bendecirme, Señor, aquí estoy. Y dice la palabra que esos momentos de oración no cambian a Dios, pero nos prepara a nosotros para recibir lo que pedimos. Dios no va a cambiar por la oración de un individuo, cualquiera sea esta, sea que sea el más grande predicador o sea el más grande pecador. Dios no cambia. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el Dios de la eternidad hasta la eternidad. Imagínense que una oración cambia a Dios. Él sigue siendo el mismo. Pero la oración nos prepara a nosotros para poder recibir lo que pedimos. Este pasaje leído no es sino una oración de Jacob a Dios, donde él permite que sus errores no le roben, no le impidan acercarse a Dios. Donde no quiere dejar que su pasado determine su futuro de bendición. En alguna ocasión escuché un mensaje que decía: Jacob estaba determinado para ser un hombre bendecido. Y yo quisiera que usted sea un hombre y una mujer determinado para ser bendecido por Dios. ¿Qué es lo que hizo Jacob? Reconoció sus errores, reconoció su pecado, reconoció el poder, la misericordia de Dios. Oró a Dios en los momentos de angustia, de necesidad. Y Dios le preparó para poder recibir la bendición. Mire lo que dice el verso 28. Después que en oración aparece un ángel, dice para fortalecerlo. Y ahí usted recordará, dice que ese hombre comenzó a ¿qué? Dice que luchó con el ángel. Se agarró de las vestiduras del ángel y Jacob le decía: no te dejaré hasta que no me bendigas. No voy a soltar hasta recibir una palabra tuya de qué es lo que debo hacer. Tengo una promesa, tengo un sueño, tengo una confirmación de la palabra, pero todavía tengo miedo. No sé si usted está en alguna situación así. Tiene una palabra, pero no sabe qué hacer. Tiene una palabra de Dios, pero el miedo como que le nubla la razón. Y dice la palabra del Señor que luchó con el ángel. Y el verso 28 dice: y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Yo pregunto, ¿cuál es la lucha con Dios o contra Dios que usted y yo podemos tener? ¿Se ha imaginado en alguna ocasión usted luchar con Dios? ¿A veces se ha enojado con Dios usted? No, solo yo. Usted también, dos, ya somos dos. Pero mire, hay momentos en los que Dios pasa por alto nuestra rebeldía, yo podría decir hasta nuestra ignorancia. Porque Él no oye solamente las palabras, sino Él conoce el corazón y sabe que muchas veces los pensamientos y las expresiones de nuestros labios no son sino el resultado de un corazón herido, de un corazón desorientado, de un corazón que no sabe qué hacer, pero que detrás de todo eso sigue esperando, sigue creyendo y sigue confiando en Dios. Por eso el salmista dice: en mi angustia clamé a Jehová
Y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y abre la puerta para nosotros. Dice, cercano está Dios a los que le invocan. Pero a los que le invocan, de veras, dice la palabra del Señor. Luchó con el ángel y venció. Pero ¿sabe qué es lo que hace Dios con esa persona? Que fue formado, por eso más adelante la palabra reconoce que Jacob, dice, fue creado y que Israel fue formado. Isaías dice, Jacob, el que tú creaste, e Israel, el que tú formaste. A pesar de todo lo que él había vivido, sin Cristo, sin fe y sin esperanza, y a pesar de todo lo que hizo después de haber tenido una promesa, pero se mantuvo firme y fiel a Dios, y Dios se mantuvo firme y fiel a sus promesas. Y lo que Dios promete, querida iglesia, Él lo cumple. Puede darle un aplauso al Señor. Aleluya. Y quiero terminar con esto. Decía que la oración no cambia a Dios, pero sí nos prepara a nosotros. Quiero terminar con esto. El poder de Dios para con los hombres. Su gracia, su misericordia, su amor asegura el poder del hombre para con Dios. Le repito, el poder de Dios para con los hombres, su amor, su gracia, su misericordia, asegura el poder del hombre para con Dios. Y todo esto es el resultado de la oración. Permítame solamente terminar con estos dos ejemplos. Primero, Pablo. Pablo no solamente que oraba, sino que Pablo insta a la iglesia a orar. Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Pablo dice, orad sin cesar. Pablo le dice a la iglesia, yo oro constantemente por ustedes. Y le doy gracias porque sé que tienen la fe puesta en Dios, porque entre ustedes como hermanos se aman. Y este es el resultado de la esperanza que hay en ustedes. Pablo habla, insta, aconseja a orar, porque era un hombre de oración. El poder de Dios en Pablo refleja ahora el poder de Pablo en Dios. Y por eso que Pablo dice, nada me podrá apartar del amor de Cristo, ni hambre, ni persecución, ni cárcel, ni espada, ni cuchillo, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada me podrá apartar del amor de Dios, porque yo sé en quién he creído y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y cuando les escribe a los filipenses en el capítulo 4, en el verso 13, Pablo les dice, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Pablo, un hombre de oración, cuando recibió el poder de Dios, fue empoderado por Dios. Ahora con ese mismo poder que Dios le había revestido, ahora Pablo le dice a Dios, yo sé que tú eres poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. A su nombre. Y también podemos encontrar la vida de Job. Un hombre dice que era justo, era temeroso de Dios y apartado del mal. Y este concepto era el concepto de Dios para
para Job. Y Job, usted puede encontrar, porque prácticamente casi la mayor parte del libro de Job es una oración de Job con Dios y de Dios con Job. Y Dios le dice a Job, Dios le dice a Job, a ver Job, yo te contesto lo que tú me estás preguntando. Si primeramente tú me contestas algo que quiero preguntarte. Era una conversación. Y eso es la oración. Conversar con Dios. Y Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo formaba los huesos dentro del vientre de tu madre? Respóndeme. Hay situaciones donde usted y yo no vamos a encontrar una respuesta, pero tenemos que mantenernos firmes, sabiendo que fiel es el que lo prometió. Job nos enseña cuando él dice, yo sé que mi Redentor vive, y aunque yo esté como polvo en la tierra, de ahí Él me levantará. Querida iglesia, no sé cómo y qué es lo que estés pasando. Posiblemente la expresión que usa Job me podría decir en esta mañana, pastor, estoy hecho polvo. No sé qué hacer. No sé qué decisión tomar. No quiero equivocarme más. Cometí un error, cometí un horror. Cedí a la tentación. ¿Qué puedo hacer? Recuerda la palabra de Dios y dile a Dios lo que Él dijo de ti un día. El que encubre su pecado, dijo Dios, no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Pase lo que pase, viva lo que vivas, sé perseverante en la oración. No dejes de orar. Estamos viviendo, decía al principio, tiempos muy difíciles, tiempos donde la fe de la gente se está perdiendo. Y yo sé que usted es testigo de cómo era usted mismo, cómo era 10, 15, 20 años atrás. Hoy tenemos menos cultos en la iglesia que cuando comenzamos. Recuerdo que cuando comenzamos con mi esposa a pastorear en Ebenecer, en el Guamo, teníamos culto lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo en la mañana y domingo en la noche. Y a veces con carro, sin carro, ahí estábamos. Porque decíamos, amamos a Dios. Hoy decimos que amamos a Dios, pero voy a la iglesia si es que no llueve. Hoy decimos que amamos a Dios, pero le servimos si es que podemos. Es más, yo diría, si es que queremos. Pero déjeme decirle, a pesar de todo eso, Dios es fiel con nosotros.